Segundo intento. Organizaciones civiles volvieron a presentar los recursos de queja ante el INE contra candidaturas relacionadas con delincuencia organizada, acusados o sentenciados previamente y vinculados a ministros de culto en la Iglesia de la Luz del Mundo, con la esperanza de que ahora que se abrió la posibilidad, las echen abajo. La última, y se van. Concluyó el periodo ordinario de sesiones del Congreso con aprobaciones de última hora en ambas cámaras. En el Senado se reunieron con el secretario Omar García Harfuch, tras lo cual aprobaron la Estrategia Nacional de Seguridad. Sin escuela. Niños dentro del espectro autista se quedaron sin inmueble donado por el anterior gobierno estatal donde les daban terapias. Se los quitó el actual. Sus padres y organizaciones civiles piden al gobernador que les reasigne un espacio. Migrantes y ciudadanos. Las políticas de Estados Unidos contra migrantes ya afectan hasta ciudadanos estadounidenses. En este contexto, mañana se espera una mega protesta en Chicago. Buenas noches. Por segunda ocasión en lo que va de estas campañas de la reforma judicial, 4 organizaciones civiles presentaron 4 denuncias ante el Instituto Nacional Electoral para que se anulen las candidaturas de 11 aspirantes ligados al crimen organizado o a la Iglesia de la Luz del Mundo. Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente del Senado se pronunciaron para que se revisen las candidaturas señaladas y el INE abriera un espacio hasta el 12 de mayo, para que la ciudadanía presente las quejas correspondientes contra cualquiera de los candidatos que están compitiendo. Entre estos perfiles se encuentran personas cercanas a la cúpula de la Iglesia de la Luz del Mundo. No es que sean seguidores, creyentes, etcétera, de esa religión, no. Es que tienen una conexión con la cúpula. Por ejemplo, el cargo que tuvo en la congregación quien busca ser magistrado Job Daniel Wong, o Madian Menchaca, hija del obispo, que quedó como encargado de toda la iglesia tras la captura del líder Naasón Joaquín García, así como la alcaldesa en funciones de Villagrán, Guanajuato, y esposa del senador Emanuel Reyes. Él y ella ligados a la Iglesia de la Luz del Mundo, pero ella además alcaldesa en funciones que se promueve como una persona cercana a Morena. Tuvimos acceso a una copia de la denuncia donde se muestran las pruebas que ponen en duda el requisito de idoneidad para ser elegibles. Además, aparece ahí el exfiscal regional de Michoacán, Francisco Herrera, acusado del homicidio de 2 periodistas, Fernando Escamilla, abogado del Z40, entre otros. Mi compañero Mario García estuvo ahí cuando se presentaron estos escritos en el Instituto Nacional Electoral. Tomándole la palabra a la presidenta Claudia Sheinbaum, tomándole la palabra al presidente del Senado, Fernández Noroña, que la semana pasada dijeron que efectivamente reconocían que existían estos candidatos riesgosos, y tomándole la palabra al INE, porque el INE a partir de esas declaraciones también abrió un procedimiento especial para que se pueda denunciar estas candidaturas hasta el 12 de mayo. Podemos tomar los formalismos jurídicos y a partir de ellos evitar hacer el trabajo, o podemos realmente tomar estos casos, que la autoridad electoral investigue y que haga el trabajo que no se hizo en su momento. Todavía estamos a tiempo. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, aclaró que el instituto no puede cancelar candidaturas en plenas campañas, como lo sugirió el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Dijo que la reforma judicial así lo establece, la reforma que aprobaron los legisladores, incluido Gerardo Fernández Noroña. Tampoco es parte de las facultades del INE quitar candidaturas ni hacer investigaciones sobre vínculos criminales, por lo que solo podrían actuar hasta que alguno de ellos, de los señalados, resulte ganador, y con estas denuncias tendrían que hacer una investigación y entonces podrían quitarle el triunfo. Eso es lo que se entiende de lo que dijo. El Instituto Nacional Electoral, por primera vez en los procesos electorales, no le tocó integrar los registros, no le tocó como en los procesos ordinarios, porque así lo mandata la Constitución a partir de la reforma del Poder Judicial. Todo eso está en los expedientes que obran en el Senado, porque ahí se concentró absolutamente todo. Al momento de que ya pase la elección, que tengamos los resultados y que tengamos que revisar la elegibilidad de todos los participantes que llegan al triunfo, bueno, en ese momento habrá de revisarse y tomarse en cuenta. Concluyó el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. En ambas cámaras hubo aprobaciones de última hora, pero hasta tiempo les dio para conmemorar el Día del Niño. Además, se instaló la comisión permanente.
Se abre la sesión ordinaria del miércoles 30 de abril del 2025. Como es de su conocimiento, este día celebramos el Día de la Niñez. Sabemos que lo que se vive en la infancia marca la vida entera. Por eso es fundamental brindar a cada niña y cada niño lo necesario para que sueñen en grande y lleguen lejos. Que este Día del Niño y de la Niña nos inspire a ser mejores legisladores, mejores ciudadanos y sobre todo mejores adultos. Vive en nuestro corazón la compañera Ifigenia Martínez Hernández. Procederemos a la develación de la leyenda en el Muro de Honor. Estamos apreciando en estos momentos la inscripción en letras doradas con el nombre de Ifigenia Martínez Hernández. Se emitieron 433 votos en pro, 1 en contra y 0 abstenciones. Aprobado por 433 votos el acuerdo por el que se nombran las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La Cámara de Senadores de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso de la Unión declara concluidos sus trabajos. El día de hoy estamos concluyendo el segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio de esta legislatura. Larga vida al Senado de la República. Se levanta la sesión. Se levanta la sesión. La mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso General queda integrada de la siguiente manera. Presidencia, senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña. Vicepresidencia, diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna. La Comisión Permanente se declara formalmente instalada. ¿Qué fue lo que aprobaron ambas cámaras en este último día de trabajos ordinarios? El Senado aprobó el formato de los conversatorios de la Ley de Telecomunicaciones que iniciarán la próxima semana. Se confirmó que cada ponente contará con 5 minutos para su intervención. También aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 y reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. De esta última ley, durante el día se estuvo diciendo que permitirá a integrantes de la Comisión Federal de Electricidad, de Pemex, el SAT, Banjico, portar armas. Sin embargo, ese detalle solo está en la exposición de motivos de la iniciativa original que presentó el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí sí se menciona que por la prioridad de las áreas estratégicas se permitía o se permitirá, si se aprueba, el uso de armas a los integrantes de estas empresas públicas y órganos autónomos. Pero la misma iniciativa y los dictámenes aprobados en ambas cámaras, en el artículo 24, inciso 2, solo establecen que pueden portar armas los integrantes de organismos que, por sus funciones de carácter público, justifiquen su necesidad. No dice tal cual lo que se menciona en la exposición de motivos sobre esas empresas u organismos. Eso es lo que se ha presentado a la interpretación, ¿sí? Tendría que aclararse quiénes son esos funcionarios y bajo qué facultades podrán utilizar armas. La Cámara de Diputados aprobó nombramientos como los diputados que integrarán la Comisión Permanente, además del titular del órgano interno de control del INEGI. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió en privado con senadores previo a la aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Ahí les explicó el plan, que consta de 4 ejes principalmente para pacificar al país. El primero se basa en la atención a las causas de la violencia mediante programas sociales para combatir la pobreza y la desigualdad. El segundo se enfoca en la consolidación de la Guardia Nacional, otro más en el fortalecimiento de la inteligencia en investigación, finalmente coordinación del Gabinete de Seguridad con los gobiernos de las 32 entidades. Al ser abordado por la prensa en el Senado, defendió la estrategia de seguridad implementada hasta ahora. Pues es una estrategia que está funcionando, que estamos convencidos que está funcionando y que por supuesto no se resuelve en los 6 meses que llevamos, pero los resultados ahí están y la finalidad es la pacificación del país. La finalidad es, por supuesto, proteger a la ciudadanía y en eso miles de hombres y mujeres del Ejército, Marina, Guardia Nacional, policías estatales, estamos trabajando todos los días para ello. De hecho, las extradiciones no han parado. Las extradiciones son de manera continua, obviamente hay unas más mediáticas que otras, pero no ha habido un mes que no haya habido extradiciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la carta que le envió el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, en la que criticaron el reporte del fiscal Alejandro Gertz Manero sobre el Rancho Izaguirre. Ella dijo que seguirá escuchando a los colectivos para aclarar el caso. Nuestro respeto a la Fiscalía y el trabajo que desarrolla. También hay que oír a las madres y ver este tema en particular que están planteando, por qué no se analizó, por qué está esta situación. Entonces, nosotros siempre hemos dicho, vamos a estar siempre al lado de las víctimas y buscar que no haya estas contradicciones, sino que se resuelvan. Entonces, le pedí a la Secretaría de Gobernación pues que se comunique con Sara Irene para ver exactamente qué es lo que plantean las madres y poder ser coadyuvantes en la investigación para que pues se pueda conocer toda la verdad. Parte de la crisis de las desapariciones también quedó expuesta en un análisis de la organización México Evalúa. Primero, el texto resalta la tasa de homicidios por estado, destacando a Colima, Sinaloa, Morelos, Sonora y Guanajuato con los mayores índices. Pero eso no es todo. El estudio muestra algunas entidades donde la inseguridad se desató en el último año, como la Ciudad de México, Puebla y Nayarit. A esto se le suma que hay 20 entidades donde la cifra de desapariciones ven aumento. Sinaloa, Sonora, Ciudad de México, Michoacán y Puebla tienen la tasa más alta. En el estudio también se puede observar algunos de los estados donde el número de desapariciones es mayor que el número de homicidios, como es el caso del Estado de México, Tamaulipas y Zacatecas. En Teocaltiche, Jalisco, ya fue presentado el nuevo comandante de la Policía Municipal después del asesinato de Ramón Grande Moncada el pasado 15 de abril, que tenía ese cargo. Se trata de Hermes Daniel Rodríguez, quien estaba al frente de la región Altos Norte de la Policía Estatal. Casi al mismo tiempo de esta designación se reportó la renuncia de al menos 15 agentes municipales. Tras el nombramiento del nuevo comandante de Teocaltiche, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemos, dijo que brindarán más seguridad a la alcaldesa Margarita Villalobos. También insistió en que en mes y medio se pacificará ese municipio. En Tabasco, esta mañana fue asesinado el secretario técnico del ayuntamiento de Nacajuca, Luis Alberto Rivera, con lo que se convirtió en el primer funcionario de alto nivel en ser ejecutado por criminales en ese estado. Tabasco, aquejado, por cierto, por la violencia desde hace meses. Lo mataron cuando salía de su casa. Luis Alberto Rivera fue atacado a balazos por dos hombres que viajaban en una motocicleta. Su cuerpo quedó al interior del auto y, aunque alcanzó a recibir atención médica, murió por la gravedad de las heridas. El secretario técnico era considerado el colaborador más cercano del alcalde del Partido del Trabajo, Roberto Ocaña. En Guanajuato, las autoridades localizaron 5 cuerpos de personas en una camioneta abandonada en el municipio de Salamanca. La camioneta estaba a un costado de la carretera y al interior estaban los cuerpos de 4 hombres y de una mujer. Todos presentaban signos de violencia. Hasta el momento se desconoce el tiempo que los cuerpos tenían al interior de ese vehículo. El 25 de febrero hablé en este espacio con el abogado Sergio Ramírez, socio de Juan Pablo Penilla, entre otros, en un despacho, defensor Penilla en México de Ismael Mayo Zambada en ese momento. Desde esa fecha ha sido señalado por tener entre sus clientes a narcotraficantes. A 2 meses de nuestra conversación acá en el estudio, Sergio, ¿cómo van las cosas? Porque esta semana se difundió información sobre una investigación reabierta en tu contra por la Fiscalía General de la República. Te pregunto si esto es real y cómo tomas la información al respecto. Buenas noches. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Con el gusto de saludarte y de saludar a tu público como siempre. Pues sí, de hecho... somos sabedores el día de hoy de que hay una posible denuncia que fue instaurada en algún momento por algún tema de alguna cuestión fiscal que no se había aclarado bien, lo cual ya ahorita estamos checando, estamos revisando con nuestro equipo técnico de abogados, lógicamente. El hecho como tal de lo que se denota pudiera ser algún tema precisamente relativo a estas fotografías que salieron de quien fuera mi socio en algún momento, el licenciado Juan Pablo Penilla, y fotos que salieron con algunos funcionarios de Morena, con quienes, bueno, pues desde hace muchos años que he venido yo participando dentro del movimiento, he tenido la fortuna de poder coincidir con ellos, lo cual hasta el día de hoy no considero que sea ningún tipo de crimen ni ningún tipo de delito. Yo confío en los órganos de investigación y en la Fiscalía y confío en el trabajo y en el buen desarrollo que tenemos como abogados para poder desahogar cualquier duda o aclarar cualquier circunstancia que pudiera existir por parte de alguna autoridad. Si te refieres a Juan Pablo Penilla como quien era tu socio, es decir, ya no son socios. No, Juan Pablo y Juan Manuel y yo tenemos
poco más de 3 años de estar separados de despacho, lógicamente mantenemos algún tipo de sociedad como con muchos otros despachos, con los cuales sabemos abogados quienes mantenemos asuntos en común, y lo que se considera es que hasta que no termina el asunto como tal, como hay muchos que tenemos en coadyuvancia con muchos despachos de abogados, hasta ese momento no termina lo que es una simple sociedad de negocios, la cual hemos mantenido muy bien entre nosotros. En el caso, como lo platicábamos anteriormente, del señor Ismael Zambada, no es el caso en particular que yo lo represente, al igual que a Miguel Ángel Treviño Morales o algunos otros clientes que ellos han tenido. Ya, ahora en cuanto a la denuncia que se presentó, que me dices, de ahí habría salido la investigación en la Fiscalía General de la República. Es una denuncia, me dices, por un tema fiscal que se estaría aclarando. ¿Qué tendría que ver entonces el tema de las fotografías con algunos integrantes de Morena que se difundieron justo en esas semanas en las que los que fueron tus socios para distintos asuntos, pues se conoció que representaban al Mayo Zambada en ese intento por pedir su regreso hacia México, cosa que ya quedó en el pasado, pues ya él está negociando ya con las autoridades de Estados Unidos, o sea, su regreso ya no se va a dar. Pero esas fotos, ¿qué tienen que ver con esta denuncia e investigación en tu contra? Pues yo lo trato de enfocar al hecho de que era una carpeta de investigación que llevaba más de 7 años, que nunca habían podido desarrollar porque no tenía ningún dato de prueba ni de evidencia que pudiera determinar que existiera algún hecho como tal ilícito, por lo cual yo entendía y tenía conocimiento por las veces que tuve acceso a la misma, de que debía de concluirse con 2 o 3 simples actuaciones, las cuales ya no tuve acceso posteriormente dentro de la Fiscalía, y estaba yo precisamente en espera de que esto se pudiera dar mediante algún citatorio por parte de un ministerio público. Sí. Y bueno, pues a consecuencia de este tema tan mediático, inesperadamente después de tantos años se activa la carpeta y al parecer tratan de determinar que puede existir algún tipo de elemento, lo cual, bueno, pues es totalmente falso y será parte de un objeto de un proceso de investigación por parte de las autoridades o de algún tipo de proceso, si es que fuera necesario ante un juez. ¿Te han llamado a comparecer, a declarar algo al respecto? No, hasta el día de hoy no tengo conocimiento de tener ninguna notificación ni ningún tipo de comparecencia, ni de haber sido citado. Yo esperaría que si fuera así, pues será conforme a derecho y estableciendo lo que las normas permiten y lo que las normas establecen, aunado lógicamente a lo que platicas bien ahorita, que viene un cambio en unos meses de jueces en el ámbito del Poder Judicial, que también es importante resaltar esta parte que se está llevando a cabo de la selección de jueces y de magistrados, y de volver al mismo tiempo. Yo más bien lo veo que regresamos otra vez al tema de la estigmatización, ¿no? Cuando hablamos de narcoabogados, entonces hablaríamos también del abogado que defiende un violador, pues es un violador abogado, o uno que defendió secuestradores, secuestrabogado, o la terminología como tal de narcoabogado no existe, no es un término común, es un término que está totalmente desviado de la realidad y que en cambio de ello yo consideraría que debiera de haber un respeto a lo que corresponde a una persona que desarrolló un examen profesional que es muy complejo para poder determinar que pudiera llevar a cabo el cargo. Y lo que en todo caso habría de revisar, si es que fuera necesario, pues debiera de ser más bien la calidad moral con la que viven los individuos para considerar si en base a ello son realmente alineados o no para resolver sobre un asunto, o imparciales como lo debe de ser un juez, que simplemente debe de evaluar los hechos y determinar sobre las evidencias y pruebas que existen para considerar si existe un delito o no. El abogado que defiende a una persona defiende sus derechos, no defiende sus conductas. Las conductas no las determinamos nosotros, las conductas las determina un órgano investigador de primera instancia y las termina resolviendo generalmente un juez o un magistrado federal en una última instancia. Y hasta ese momento lo que uno defiende es a personas, a individuos, no a criminales. No se les puede nombrar a criminal, ni narcotraficante, ni secuestrador, ni violador, ni homicida a una persona que no termina siendo juzgada
como tal. Ya. Entonces, yo creo que esta parte de la selección de jueces y de magistrados es realmente un ataque más por parte de un régimen opositor que está en contra del gobierno de Morena y que busca cómo generar este tipo de condiciones que no permitan que haya realmente un cambio en el sistema judicial en el país. Ya, un poco es reiterar lo que tú nos dijiste aquí en la entrevista de febrero, porque nos decías, defender narcos no es delito, y creo que lo que se está señalando es si esa relación que se da de cliente, ¿no? Del cliente con el abogado, pues termina en algún hecho delictivo, cosa que si no termina ahí, pues no hay señalamiento alguno, ¿no? que perseguir. Totalmente, y volvemos a lo mismo, el que roba casa, habitación, su abogado entonces tendría que llamársele robo casa abogado. O si yo tengo un abogado el día de mañana, después de haber sido señalado como narcoabogado, mi abogado tendría que ser un narcoabogado, ¿no? O sea, el gran narcoabogado de los abogados. Es una cosa realmente irrisoria, es una cosa injusta para la gente que hemos venido estudiando y preparándonos durante tanto tiempo y defendiendo tantos asuntos, asuntos de mujeres, asuntos de niñas, actrices, actores, muchos empresarios, gente que confía en uno como despacho y que al ser señalados de esta forma tan impune y tan zarpaz, generan precisamente este tipo de actuaciones en consecuencia como las que se están viendo en mi caso el día de hoy. Bien, lo que sí sigue en pie, y digamos por esa relación que se da, insisto, como el abogado con su cliente, como en cualquier caso, lo que sí sigue en pie es otra cosa que tú habías planteado ya desde años anteriores y que Morena lo puso sobre la mesa y luego ya no le dio seguimiento en el gobierno anterior, pero es lograr justicia transicional, tener contacto con estos grandes líderes que al final, pues sí, muchos de ellos generan la violencia que se tiene en el país. ¿Eso digamos que sigue en pie? ¿Ser ese vínculo? Pues el sexenio pasado básicamente fue desde la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, el fundamento más sólido que tuvo y contundente, y de lo único que yo podría llamar abrazos no balazos, lo podría traducir precisamente en un gran intento del presidente de lograr un proceso de justicia transicional en el país. Hoy, como lo vemos con el secretario de Seguridad Ciudadana Federal, que ha hecho un gran trabajo en el desarrollo de sus funciones al llevar a cabo este tipo de estrategias de seguridad e inteligencia, pues nos damos cuenta que el gobierno del día de hoy tiene una estrategia diversa, la cual lógicamente puede coadyuvarse con una especie de parte de lo que es un proceso de justicia transicional, sobre todo en el área que habla de la reparación integral del daño a las víctimas y la creación de un archivo histórico de los hechos. Bien. Que es la parte toral de lo que debe de tocar un gobierno cuando quiere pacificar. Sergio, te agradezco el tiempo, estamos por supuesto atentos a todo lo que nos comentas y en particular por lo que iniciábamos, si esta investigación se le da curso, tener tu postura siempre es importante. Gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro, y a tu público. Que estés muy bien. Buenas noches. Gracias al abogado Sergio Ramírez. El nominado a jefe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, Terry Cole, elogió la colaboración del gobierno mexicano para combatir a los cárteles en México y la extradición, o más bien traslado, porque no fue extradición, de criminales de alto perfil como Rafael Caro Quintero y los líderes de los Zetas. Durante su comparecencia ante el Comité de Asuntos Judiciales del Senado, Terry Cole aseguró que una gran parte del territorio mexicano está controlado por el crimen organizado, pero aseguró que hay una gran voluntad de la administración actual de la presidenta Claudia Sheinbaum para combatirlos. I'm claiming that during my time when I was in Mexico, we saw that type of activity taking place. Currently, I think the president of Mexico has a lot of goodwill faith and is trying to change based on some of the leadership roles she has appointed, specifically the director of security, Omar Harfuch, with combating the cartels. En Sinaloa, el presidente municipal de Ahome informó que está evaluando si se presenta mañana un citatorio en el Congreso Estatal, luego de que se aprobó el inicio de juicio de procedencia en su contra. ¿Para qué? Para desaforarlo. El alcalde indicó que está a favor de la transparencia, que su equipo seguirá trabajando por los habitantes del municipio. Ocurre tras una denuncia que se presentó por parte de la Auditoría Superior del Estado por el arrendamiento de 129 patrullas por 171 millones de pesos mediante adjudicación directa. Ocurrió en el 2021. La justificación fue que se trataba de un tema de seguridad pública. Al respecto, el ayuntamiento respondió que detrás hay tintes políticos para bajar al alcalde de la carrera interna en Morena rumbo a la elección de gobernador del año 2027, pues en el 2022 la Auditoría Superior de la Federación auditó ese arrendamiento y determinó que no había daño patrimonial, pero luego resultó que sí lo había.
que solamente era un incumplimiento normativo. Esto es parte de lo que ha dicho el alcalde en las últimas 48 horas. Yo me siento totalmente tranquilo. Reitero, hice las cosas como yo consideré que eran las correctas. Y si me volviera a encontrar con el mismo escenario, lo vuelvo a hacer. Pícaros no somos, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser posible? Es una total incongruencia que me quieran desaforar por un tema de compra de patrullas. Lo estoy valorando con mis abogados y abogadas, la posibilidad de acudir el día de mañana al Congreso, al licitatorio que me dejaron. Soy un respetuoso de las instituciones y, como siempre lo he afirmado, todo servidor público está obligado a cumplir con la transparencia del quehacer de su función y sobre todo con la responsabilidad y hacer lo correcto. Desde el año pasado en Oaxaca el gobierno actual dejó sin instituto, es decir, sin escuela, a niños dentro del espectro autista. Padres de familia y fundaciones de la asociación civil Los Hijos de las Hadas pidieron al gobernador Salomón Jara que les reasigne un espacio después de que fueron desalojados de esas instalaciones que les había otorgado el gobierno anterior. La historia es de Álvaro Morales. A 8 meses de haber sido desalojados por policías de un inmueble que el gobierno de Oaxaca les dio en comodato desde 2011, madres y padres de familia del Centro Escolar para Niños con Autismo viven en un limbo. Nosotros nos encontrábamos en el edificio y de hecho inscribiendo a niños. Llegaron policías armados con pasamontañas, como realizando una especie de cateo, empujando a los padres de familia, sacando prácticamente a todos. El centro es una de las 2 únicas instituciones privadas del país que dan atención gratuita y especializada a menores con este trastorno. Ante el riesgo de desaparecer, los fundadores de la asociación civil Los Hijos de las Hadas y los padres de 50 menores piden la intervención del gobernador Salomón Jara para que les reasigne un nuevo espacio. La policía impidió que se llevaran sus muebles, herramientas y materiales, y hasta ahora no los han recuperado. Porque ahorita teníamos un espacio, sabemos perfectamente que no es propio, pero estaba bajo comodato. Fabiola es esposa de Rigoberto. Su hijo mayor fue diagnosticado con autismo. Lo expulsaron de 2 escuelas y sufría acoso escolar, por lo que en 2009, asociados con padres de otros niños autistas, crearon la escuela para que sus hijos aprendieran sin ser violentados. Se dice que a nivel nacional me parece que son 2 o 3 escuelas para niños con autismo. ¿Por qué lastimar? ¿Por qué quitar? En 2011, el entonces gobernador Gabino Cue le permitió a la asociación ocupar el inmueble que mantuvieron hasta el año pasado, sobre la calle de Privada de Pinos y la calzada Símbolos Patrios, en el municipio de San Antonio de la Cal. En agosto de 2016, el acuerdo de comodato se elevó a un decreto expedido por el Congreso de Oaxaca por 30 años. Sin embargo, apenas se habían cumplido 9 cuando los desalojaron por la fuerza. Si ellos no quisieran regresar al edificio, pero que nos den un apoyo, donde ellos nos den un lugar donde estar. El alcalde Porfirio Santos les permitió instalarse cerca de la cocina comunitaria, pero cuando deje el cargo, este año nuevamente quedarán en la incertidumbre y todo el esfuerzo que hicieron por los niños autistas se verá arruinado. Él atiende perfectamente, él ya está adecuado, ella aprendió a leer, ya aprendió a escribir, ya aprendió a multiplicar. Los menores se integran a preescolar, primaria o telesecundaria y sus estudios tienen validez oficial. El hijo de Rigoberto y Fabiola estudia idiomas y es un claro ejemplo de lo que Los Hijos de las Hadas ha logrado. Me gustaría trabajar en las cosas, pero cuando termine la universidad quisiera hablar porque quisiera estudiar en Estados Unidos. Desde Oaxaca, para Milenio Noticias, Álvaro Morales. En Estados Unidos, migrantes se enfrentan a amenazas para abandonar ese país a través de correos electrónicos enviados por el Departamento de Seguridad Nacional. Mi compañera Liliana Padilla conversó con una abogada migratoria que narra cómo varios de sus clientes han sido notificados de esta manera. Aquí los detalles. Es hora de que te vayas de los Estados Unidos. Estás actualmente aquí porque el Departamento de Seguridad Nacional te ha dado parol para entrar a los Estados Unidos por un periodo limitado.
Así es como a esta abogada de migración y ciudadana norteamericana, el Departamento de Seguridad Nacional le dio un plazo de 7 días para salir del país. La mañana del 11 de abril, la abogada nacida en Boston leyó el amenazante correo que no solo le llegó a ella, sino también a varios de sus clientes, quienes están en medio de una regularización migratoria. Pensé, pues a lo mejor cometieron un error, porque dijeron, pues tienes 7 días del país, y pensé, pues soy ciudadana, no me tengo que ir. Luego estaba buscando a ver si pertenecía a un cliente mío. Este correo ha sido enviado a miles de personas que utilizaron la aplicación CBP One para entrar a Estados Unidos y solicitar asilo. Es imprudencia y es parte del caos que están creando. Como que no les importa si soy ciudadana, si alguna persona que recibió este correo fuera residente. Es también una más de las amenazas que ha lanzado la administración Trump para deportar a miles de migrantes. Ahora, la aplicación que sirvió para agendar citas es la misma que el gobierno usa para alentar las autodeportaciones. Hicieron todas las cosas bien, más o menos. O sea, solicitaron permiso, entraron con ese permiso y buscaron otro alivio contra su deportación o presencia ilegal en el país. Y estas personas son las que están siendo castigadas. El gobierno de Donald Trump ya enfrenta algunos casos judiciales por deportaciones injustificadas, como el caso del salvadoreño Ábrego García, enviado al centro de confinamiento del terrorismo en la capital salvadoreña, pese a tener asilo y una exigencia de la Corte Suprema de que volviera de inmediato a Estados Unidos. Quieren hacer que la vida sea incómoda para todas las personas que sean inmigrantes en este país. Es intimidar a la gente hasta que se sienten tan incómodos que no van a querer quedarse. Tal vez la vida aquí, en este país, ya no les va a servir y a lo mejor sí se van a ir. Y es lo que quiere el gobierno. Con imágenes de Alejandro Aranda, para Milenio Noticias, Liliana Padilla. En un centro de detención en la ciudad de Anson, en Texas, un grupo de 31 migrantes de Venezuela fueron captados por un dron de la agencia de noticias Reuters, formando una señal de auxilio luego de ser detenidos hace unas semanas por agentes migratorios. Actualmente viven en incertidumbre, temen que pronto sean deportados al Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, de El Salvador. Los migrantes que aparecen en pantalla recibieron el pasado 18 de abril un aviso de funcionarios migratorios que alegaban que eran miembros del Tren de Aragua y que estaban sujetos a deportación bajo la ley de tiempos de guerra. Al menos familias de 7 detenidos negaron que sean pandilleros. En más de Estados Unidos, mañana comienza una serie de protestas invocadas por migrantes contra las políticas implementadas por el presidente Donald Trump. Las manifestaciones incluyen desde faltar a centros de trabajo hasta dejar de consumir alimentos alusivos a México como guacamole. Este es un trabajo de Ángel Hernández. La tercera mayor ciudad santuario de Estados Unidos se prepara para resistir. Este 1 de mayo, miles de migrantes, algunos con papeles legales de estadía y otros no, nuevamente protestarán contra la administración de Donald Trump. Un gobierno que ha comenzado una serie de redadas para arrestar y deportar a personas sin ciudadanía o permisos de estadía, y que además amenaza con prohibir la ciudad de santuario. La cita es en Union Park a las 11 de la mañana, pero se prevé que la manifestación se replique en otras ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Milwaukee, Wisconsin. Además, harán un llamado para que el 2 de mayo ningún migrante se presente en su centro laboral, que entre el 3 y 4 de mayo no consuman margaritas ni guacamole y que el día 5 vuelvan a faltar al trabajo masivamente. Además, llamaron a boicotear a empresas vinculadas al republicano que habita la Casa Blanca como McDonald's, Target, Miller, Goya y Walmart. No nos vamos, ni nos registramos, y el 1 de mayo marchamos. Chicago es el blanco de una guerra de esta administración y nosotros vamos a resistir y nos vamos a defender. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. En lo económico no le ha ido nada bien al gobierno de Donald Trump en estos primeros 100 días. Para hablar al respecto me acompaña Sofía Ramírez Aguilar. Sof, bienvenida. Primero, lo bueno es que solo faltan 1.300 días, 1.360 días.
La otra cosa es que tienes razón, en el primer trimestre del año en Estados Unidos, ya ves que tanto esperábamos que hubiera una recesión en México, pues no, resulta que en México el INEGI nos dice que no nos contrajimos y en Estados Unidos en efecto la economía se contrajo. Ahora, ¿cuánto se contrajo? Y sí es terrible. Lo cierto es que no mucho. Estamos hablando de que en términos de las cifras que utilizamos en México en la comparación trimestral, pues apenas se contrajo 0.07% o en términos anualizados 0.3%. Yo sé que son términos económicos y entre trimestral y trimestral anualizado pareciera haber cero diferencia. El punto es la primera contracción que registra la economía estadounidense desde ya hace varios años, desde 2022, en el primer trimestre, donde sí la contracción trimestral anualizada fue de 1%, bastante más grande de lo que se registró ahorita. Ahora, si eso lo revisamos hacia adentro, pues vemos que lo más importante es que se incrementaron muchísimo las importaciones desde Estados Unidos. ¿Por qué es eso relevante? Porque como no son producción en Estados Unidos, se resta del cálculo del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, pues el incremento en las importaciones, sin que haya un incremento en las exportaciones, no solo amplía el déficit que Estados Unidos y Donald Trump querían cerrar, sino que también te reducen el tamaño en el cálculo del Producto Interno Bruto. La otra cosa que cayó fue el gasto de gobierno. Pues claro, con todas las estrategias de Dodge de cerrar muchas dependencias y demás. Ahora, ¿qué sí movió la economía? La inversión. Esto es parte del mismo síntoma. Hubo una inversión, un incremento en las compras de equipamiento para las oficinas, que obviamente pues eso se traduce en crecimiento de la economía, pero el incremento tan importante de más de 23% anualizado, pues te habla también de que justo quieren comprar del exterior todo antes de que entren en vigor los aranceles. Claro. Hay que tomar en cuenta que estos son los datos hasta marzo. Y bueno, pues del lado mexicano esto se traduce en mayores cifras de exportaciones en el mes de marzo, sorprendentes, con una tasa del 9.6%, 9.7% para las mercancías y 10% para los coches a tasa anual. Y pues obviamente también es una reacción a toda la compra que están haciendo los importadores de Estados Unidos, pues a pesar de que compran menos de China, porque eso también se ha visto, una menor exportación desde China, sí hay un repunte en las importaciones que Estados Unidos hizo desde México. Y obviamente, Alex, esto pareciera ser pues claroscuros. Creo que la palabra del año y del sexenio, bueno, de la administración cuatrienio, seguirá siendo la incertidumbre. Sí, totalmente. Y parte del problema es que pues hay fuerzas que por un lado nos dicen seguramente en los próximos trimestres Estados Unidos va a crecer porque va a dejar de importar por los aranceles, pero por otro lado pues sabemos que una menor competitividad por aranceles retaliatorios va a ser más caro producir en Estados Unidos con insumos extranjeros porque no se van a poder sustituir en el corto plazo y eso obviamente va a hacer que la economía estadounidense se ralentice. Sí. La mala noticia para México, perdón, y con esto cierro, es que nuestras economías están íntimamente compenetradas y una ralentización en la economía de Estados Unidos le pega a la mexicana. Ahora, ¿esto se le puede atribuir a Joe Biden? Porque salió Donald Trump a decir esto es de Biden todavía. Pues yo diría que hay resultados muy claros que apuntan a que si Donald Trump desde la campaña anticipaba la imposición de aranceles desde el día que iba a llegar a tomar protesta, pues la elección fue en noviembre, la campaña fue incluso antes y bueno, pues la toma de posesión, aunque haya sido hasta enero, pues yo creo que muy evidentemente se le puede atribuir directamente a la administración Trump. A la administración Trump, la reducción o la contracción es menor, pero no ocurría desde el 2022. Ahí el dato. Gracias, Sof. Gracias a ti, Alejandro. Gracias, Sofía Ramírez Aguilar. Pausa, volvemos. Este miércoles Estados Unidos y Ucrania firmaron por fin ese acuerdo que permitirá la explotación conjunta de minerales ucranianos. Mediante un comunicado, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que ambos países establecieron un fondo de inversión para la reconstrucción de Ucrania. Además, Estados Unidos se comprometió a facilitar el fin de la guerra con Rusia mediante un proceso de paz con una Ucrania libre, soberana y próspera a largo plazo. Finalmente, dejó claro que ningún Estado ni persona que financió a Rusia podrá beneficiarse de la reconstrucción de Ucrania. Parece que esa reunión en el Vaticano entre Trump y Zelensky ya tuvo este resultado. Y hablando del Vaticano, se revelaron ya las primeras imágenes de los preparativos en la Capilla Sixtina, donde los cardenales votantes se reunirán a partir del próximo miércoles 7 de mayo para dar inicio con el cónclave, para ahí votar y elegir al nuevo Papa. Entre los trabajos realizados está la adecuación del suelo, el montaje de las mesas y sillas, además de la instalación de la chimenea que lanzará humo blanco cuando uno de los cardenales se convierta o sea ya nombrado como el nuevo pontífice, o humo negro cuando todavía no se logren esas 2/3 partes de la votación necesaria.
necesarias. Este miércoles se llevó a cabo la 7ª reunión general de cardenales previo al cónclave. Ahí trataron temas relacionados con los desafíos, problemas críticos, así como el sufrimiento causado por la polarización dentro de la Iglesia. Después de la reunión, el Vaticano anunció que los cardenales pidieron a los fieles del mundo que recen por ellos previo a la elección del nuevo Papa. Después de esto, la Conferencia del Episcopado Mexicano reveló un video donde obispos de México se sumaron a esta petición. Aquí parte de lo que se emitió. Nuestra Iglesia vive un momento de profunda esperanza. Los cardenales de todo el mundo están reunidos en el cónclave para discernir en oración quién será el nuevo sucesor de Pedro. Por tal motivo, los obispos de México hacemos este llamado a todos los fieles católicos. Para que los cardenales sean dóciles a la luz del Espíritu Santo. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.